¿Ya me escuchan? ¿Pueden ver la presentación? Sí, profesor. Gracias. Les voy a compartir también una liga de internet correspondiente a lo que es el léxico estratigráfico de México. Es un servicio que tiene el Servicio Geológico Mexicano y aquí podrán consultar temas sobre formaciones, eh, formaciones en México. Esto es bastante útil. Allí se las puse en el chat. Y creo que también si se van a dedicar a la parte de las geociencias, ya sea eh, en, en las diferentes especialidades, llámese agua, llámese vulcanología, geotermia, recursos petroleros. Esta, esta página es de bastante utilidad porque aquí están prácticamente toda la historia y también datos de interés, sobre todo en lo correspondiente a la parte de litología, tipos de organismos, un poquito del antecedente de los diferentes tipos de formaciones que tenemos actualmente en nuestro país, que están documentadas. Entonces, en este léxico, de pronto, luego yo también he consultado temas sobre formaciones que tienen que ver con los tipos de roca, roca almacén, roca generadora y rocas sello. Entonces, es de mucha utilidad. Eh, no es, no se las he puesto para alguna ocupación en especial. Simplemente es un anuncio parroquial y es una información que es bastante útil para que la tomen en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la parte de la presentación. Entonces estábamos viendo un comparativo entre los diferentes tipos de unidades almacén, en especial ahorita para el Jurásico Superior Quimeritiano. ¿Cómo se vería una muestra de núcleo para facies de tipo lagunar y cómo se vería una muestra de Jurásico Superior Quimeritiano para las facies de los bancos olíticos francos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de los bancos olíticos vemos que están dentro de cajas. Estas cajas son de madera. Eh, esas cajas en especial le llaman muestra preservada. Es un tipo de muestra a la que ya no se le puede hacer nada más que tomarle fotos y estudiarlas a nivel de una, de una lupa, eh, o bien darles una ligera mojada para tomarles algunas fotos, pero ya no se pueden, ya no se pueden manipular para otras actividades como son laminado de algún fragmento, ¿no? Estas muestras ya son para preservación, es como le llaman muestra también, y ya no se les puede hacer más. Entonces, este tipo de muestras generalmente están en, en cajas de madera. Las muestras a las que sí se les puede hacer algún corte, algún estudio de lámina petrográfica a los diferentes fragmentos son los núcleos que vienen en muestras de plástico. Entonces, esa es otra peculiaridad que también hay en todas
los dispositivos que conforman todas las muestras físicas, ¿no? Bueno, entonces, aquí también vemos, por ejemplo, cómo se ven le voy a dar una ampliación. Cómo se ve una muestra de lo que es el banco lítico y cómo ha desarrollado esa porosidad de tipo homóldica, es lo que les comentaba, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver todos estos circulitos que se ven en color oscuro y eso precisamente es la impregnación del hidrocarburo, ¿no? Entonces, en la parte basal tenemos allí la referencia en centímetros. Podemos ver más o menos de qué tamaño es un tipo de muestra de este tipo. Serían aproximadamente de 7 a 8 centímetros de largo. Eso es lo que tiene en cuanto a la dimensión de la muestra. Y pues bueno, podemos ver entonces la magnitud del tipo de poros que desarrolla, ¿no? Eh, este, este tipo de poros inicialmente es desarrollado por las pelotitas estas que se llaman bolitas. Eh, si revisaron algo en sus clases de sedimentología, pues ahí les explicaban cómo se conformaba una olita, ¿no? Que tienen un núcleo, puede ser un grano de arena o puede ser también un fragmento de algún organismo, alguna concha. Y entonces a partir de ese fragmento empiezan a precipitar todo lo que es el carbonato de calcio y se empieza entonces a generar esa pelotita como eh, pensando en una analogía podríamos ver o imaginarnos como esas pelotas que se utilizan en el billar, ¿no? Cuando uno va a jugar billar, pues vemos unas pelotas así grandes, pesadas, pero en este caso son pelotitas pequeñitas y eso es lo que les llaman las olitas. Entonces esas olitas, una vez que entran en contacto con agua meteórica o agua muy ácida, pues son disueltas. Y entonces esa disolución de esa forma esférica, pues es lo que nos genera este tipo de porosidad homóldica. Homóldica también se les llama. Entonces, ese es el origen que tiene este tipo de poros. Y bueno, aquí vemos en cuanto a importancia que tiene esta porosidad para el almacenamiento de hidrocarburos, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se ha desarrollado esa porosidad mólica. Además de la porosidad mólica, también este tipo de muestras em, necesita previamente conductos por donde entra el agua que tiene una componente muy ácida y que hace que se disuelvan las pelotitas. Entonces, inicialmente es muy probable que haya algún esfuerzo de tipo tectónico, nos genera el fracturamiento y entonces una vez que ya se generó el fracturamiento, puede entrar el fluido que va a disolver a las diferentes bolitas. Entonces, esto es lo que se requiere y más o menos así podríamos pensar en la historia de la formación de este tipo de porosidad móldica. Además de las fracturas, también en este tipo de muestras se pueden desarrollar búbulos, ¿no? Búbulos pequeños o búbulos grandes, dependiendo de la intensidad o cantidad de agua que haya entrado y también de la magnitud del desarrollo del sistema de fracturas. Entonces, eso es lo que estaríamos viendo en este tipo de porosidad y su relación a cómo se vería una firma en el registro geofísico. Entonces, pensando en esta firma, nosotros podríamos pensar que toda esta secuencia, aquí donde está la misma arquitectura de la curva o la misma expresión de la curva, podríamos pensar en que todo eso es un banco olítico.
Ajá, y que tiene unas condiciones muy parecidas en cuanto al desarrollo de tipo de porosidad y tipo de litología. Entonces, así es en la parte laboral, ¿no? Se asume que toda esta formación sea o tenga las mismas condiciones que vemos representadas en la muestra de mano. Entonces, eso es una eh, consideración técnica que generalmente se hace. Todo es lo mismo o parecido a lo que tenemos en muestra de mano. Luego, eh, tenemos aquí también otra muestra que es, vamos a ir ahora hacia lo que es la brecha del Cretácico superior. ¿Por qué hay veces se piensa que es del Cretácico superior? Porque en el material que está uniendo a los diferentes clastos, por ejemplo, aquí tenemos un clasto, esto que le estoy remarcando aquí en color rojo. Esto es un clasto, es un clasto de una brecha que podríamos pensar que es una brecha gruesa, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces aquí tenemos clastos bastante grandes. Hay veces estos clastos ya midiéndolos. De hecho, acá abajo tenemos la escala. Estos clastos pueden llegar a medir 4 o 5 centímetros. Hay unos clastos mucho mayores de 7 u 8 centímetros, ¿no? En promedio en cuanto a dimensiones. Entonces, esto denominamos como una. Esto lo denominamos como una brecha de grano grueso, y si tratáramos de darle o asociarla más bien a una parte dentro de lo que es la secuencia de brecha, esta muestra en general la pondríamos en la parte más inferior, más o menos aquí donde les estoy marcando la flecha, ¿no? Entonces, esta muestra estaría asociada a esta zona. Y como les comentaba un poquito más atrás, todo lo que vendríamos a esperar en la parte más superior de la secuencia brechosa serían prácticamente eh, arenas. Entonces, este, un evento de este tipo, un evento que hace posible el depósito de brechas, al mismo tiempo también deposita las secuencias turbidíticas. Entonces, no podemos dejar uno sin el otro. Un evento turbulento de este tipo que me deposita brechas, necesariamente también tiene que tener asociada una secuencia turbidítica, y conocemos nosotros esas secuencias turbidíticas como secuencias arenosas. Entonces, las secuencias arenosas o secuencia turbidítica estaría asociada a la parte más superior de una secuencia brechosa. Eso es lo que tendríamos asociado cuando hablamos de las turbitas. Entonces, allí veríamos aquí veríamos entonces la asociación o posicionamiento de lo que es una brecha de granulometría. Veríamos en la parte más basal de lo que es el registro geofísico, ¿no? Entonces,
si nosotros ya tenemos muestreada y ya hemos detectado que eso corresponde a una, a una fecha, pues nosotros entonces vamos a decir que todo este patrón que nos denota el registro geofísico en forma de caja, vamos a ver que todo eso es una secuencia de brechas. En la parte basal, brecha gruesa, en la parte brecha más fina, y en la parte más superior ya lo que es una secuencia casi o netamente arenosa, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos en esta arquitectura de caja de este registro geofísico de pozos. Ahora bien, en cuanto a la litrografía, láminas delgadas, aquí vemos algunas fotografías asociadas a tipos de muestras de roca almacén. Aquí vemos, por ejemplo, lo que son areniscas. Netamente, estas muestras no son de área de estudio, eh, son micrografías solamente representativas del tipo de roca, pero con esto queremos decir que este tipo de roca esté asociada a los pozos que estamos revisando, ¿no? O de estamos tomando la información. Entonces, aquí tenemos 4 fotomicrografías y vemos, por ejemplo, todo lo que tenemos aquí en azul es lo que les comentaba anteriormente, que es eso que le llaman resina epóxica. Aquí vemos todo el sistema POS con la resina epóxica. También podemos ver que, por ejemplo, esta muestra inferior del izquierdo está generando eh, de alguna manera nos está generando cierta precipitación ya de minerales, ¿no? En este caso de cementante. Y luego aquí en estas caras que se ven ya un poquito más planas. Si bien el depósito de cementante mineral que esperaríamos aquí en una secuencia areno-arcillosa, prácticamente un cementante de tipo silicio, esperaríamos ese tipo de cementante, es muy incipiente. Entonces, el tipo de porosidad que desarrollan estas, este tipo de rocas areniscas, pues más bien es interparticular, porque aquí vemos que la arenisca está formada por partículas, ¿no? Entonces, el tipo de poro que vemos allí es un poro entre partícula y partícula, por eso se llama porosidad interparticular. Pero también vemos en algunas situaciones corrosión de feldespatos, que son los más fáciles de disolver. Y vemos entonces una porosidad de tipo intraparticular. Intra quiere decir dentro del grano, ¿no? Entonces, inter, entre grano y grano. Intra, dentro del grano. Entonces, aquí lo que podemos ver principalmente es porosidades de ese tipo interparticular y algunas zonas que ya tienen cierta disolución en cuanto a los clastos. Aquí podemos ver un clasto, por ejemplo, que tiene una porosidad que ha sido desarrollada dentro del grano. Entonces, son porosidades de tipo intraparticular. Entonces, ¿qué tipos de minerales tener en este tipo de roca almacén? Pues principalmente granos de cuarzo, ¿no? Eh, ya están bien esféricos o casi esféricos, lo cual te dice que esos granos fueron
arrastrados o recorrieron grandes distancias, porque en el estar recorriendo todas esas distancias, pues se van haciendo más esféricos. Y, por ejemplo, en este tipo de rocas que se muestra aquí, que todavía son granos muy un poquito angulosos o triangulosos, algunos, podemos ver que entonces los granos pueden estar asociados a granos un poquito más arcillosos, y también eso quiere decir que este tipo de sedimentos no ha recorrido grandes distancias, y que el origen en este caso el protolito, la roca de donde está siendo arrastrado o arrancado más bien esos granos, eh, ese protolito está muy cercano, ¿no? Entonces, más o menos es lo que les puedo comentar de esta parte. Son areniscas, son rocas de tipo almacén, y estas areniscas son muy comunes en lo que es Cuenca de Burgos, Macuspana, y todo lo que es la parte terciaria en la cuenca salina del Istmo, en las cuencas del sureste, la Cruz, toda la parte terciaria que ha desarrollado grandes secuencias arenoarcillosas. Y esa es la mayoría de los yacimientos en este tipo de provincias, Burgos y cuencas del sureste, en específico Macuspana. Pues la roca almacén predominante es en secuencias arenoarcillosas, en este caso areniscas. Eso es lo que podríamos comentar. Y también actualmente hay allá en lo que es el Play Wilcox, en lo que es el cinturón plegado perdido, en el Play Wilcox, tienen la mayoría de yacimientos de interés económico allá en el cinturón plegado perdido, corresponden a este tipo de secuencias arenosas, ¿no? Ese es el tipo de roca predominantemente almacén en Play Wilcox de cinturón plegado perdido. También tenemos aquí otras fotomicrografías. Tenemos fotos de petrografía y también fotos de muestras de mano. Aquí, por ejemplo, en las fotomicrografías les comentaba, esta lámina delgada fue impregnada con resina epóxica, pero también fue impregnada con rojo alizarín. Entonces aquí estamos viendo que esta, esta secuencia olítica, eh, por el hecho de tener una secuencia bastante calcárea, quiere decir que el área no ha sufrido o no ha experimentado importante actividad tónica. Si tuviéramos actividad tectónica importante, entonces las solitas o ya hubiesen sido disueltas, o estuvieran, hubiesen sido reemplazadas por dolomita. Entonces, y aquí, sin embargo, vemos una muestra en petrografía que tiene muy pocas o casi nulas fracturas, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos interpretar. También vemos los contactos entre olitas y olitas. Déjenme hago pequeña la. Aquí vemos, podemos ver algunos contactos entre estas olitas, por ejemplo, en especial aquí, donde les pongo la raya. Allí vemos como un aplastamiento entre olita y olita, ¿no? Entonces, eso quiere decir que de manera muy temprana estas muestras tuvieron o sufrieron alguna compactación importante al momento del depósito. Entonces, puede haber incluso otros granos que están así como también aplastados en los contactos. Aquí vemos uno, aquí vemos otro. Entonces, eso nos hace pensar en que
a muy temprana edad en la formación de del banco lítico, hubo una sedimentación bastante importante, y entonces eso nos provocó ese aplastamiento o suturación entre grano y grano, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos pensar. Les comentaba también sobre la actividad tectónica en el área, porque una vez que fueron impregnadas las solitas, casi la mayoría queda en color rojo. Y les decía que la pigmentación rojo alisín es más importante en las secuencias calcáreas que en las secuencias dolomíticas. Entonces, casi vemos todas las solitas pigmentadas con rojo, y vemos importante desarrollo de porosidad interparticular. Cada grano de olita se considera una partícula, ¿no? Entonces, aquí vemos en color azul el desarrollo de importante porosidad interparticular. Y generalmente las porosidades interparticulares, para los que ya han tomado clases de interpretación petrofísica, las porosidades de tipo interparticular se consideran como porosidades primarias. Las porosidades de tipo móldica, de fractura y también de disolución, llámense bulos, esas las consideran desde el punto de vista petrofísico como porosidad secundaria. Entonces, aquí tenemos el desarrollo principalmente en esta foto de las olitas. Tenemos desarrollo de porosidad de tipo primaria y de tipo interparticular. Entonces, esa sería como otra característica de una roca almacén. Recordemos, hace rato veíamos algunas unidades de tipo almacén, de este tipo de bancos olíticos. Entonces podemos asociar una roca de este tipo, una roca de banco lítico, al Lásico Superior Quimeritiano. Y este tipo de formaciones las tenemos desde lo que es la provincia de las cuencas del sureste, y las encontramos otra vez en la provincia de la cuenca de Veracruz, e incluso en la cuenca Tampico-Misantla. También podemos encontrar este tipo de formaciones de bancos olíticos. Entonces, si en esas dos zonas tenemos el desarrollo de las plataformas con estos bordes de banco lítico, pues es muy probable que en la parte intermedia entre lo que es Veracruz y Tabasco, en la parte intermedia, que es una parte que está muy poco explorada o casi nada explorada, ahí podamos tener también el desarrollo de estas facies, y entonces los esfuerzos de las compañías que actualmente están haciendo exploración en México puedan centrarse en ese tipo de plays, y es muy probable que ahí se encuentren también facies de tipo lítico que tengan interés económico. Luego acá abajo tenemos otra fotomicrografía de lo que es una calcarenita. Estas calcarenitas son en origen a lo que ocurre con una arenisca, ¿no? De hecho, por eso se llaman calcarenitas, porque es una arenisca que tiene más del 75% de clastos que son de origen calcáreo. Entonces, eso es la definición de una calcarenita, una roca clástica o una arenisca que se compone principalmente de clastos de componente calcáreo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los diferentes granos. Aquí están señalados con algunas flechas blancas. Eh, Allí podemos ver la conformación o el borde de los diferentes granos, y podemos ver también, para los que ya han llevado clases de micropaleontología, podemos ver aquí
granos asociados a unos organismos que se llaman miliólidos, que son indicadores de facies de plataforma interna, ¿no? Plataformas carbonatadas en las partes más cercanas a la costa. Entonces, eso es lo que dicen los expertos en micropaleontología. Pero podemos entonces ver aquí una fotomicrografía que se compone tanto de granos de, de granos de ambientes de alta energía, y podemos ver también aquí granos asociados a rocas tipo Muxton o Waxton, ¿no? Entonces, este tipo de calcaretas hace una mezcolanza de granos de ambientes de alta energía con baja energía. Les voy a dibujar algunos que son de alta energía. Este, por ejemplo, es de alta energía, y este clasto es de baja energía. Aquí podemos ver también algunos granos que incluso tienen dos ciclos de sedimentación. Un grano inicial y un grano de un segundo ciclo, ¿no? Entonces, este que le estoy dibujando aquí, que tiene la flecha blanca, más este que también tiene flecha blanca, estos son granos asociados a microfósiles que se depositan en alta energía. Y lo que vemos aquí en estos granos más oscuros son granos arrancados de una roca tipo Muxton. Entonces, granos oscuros, rocas de muy baja energía, granos claros, rocas de alta energía. Pero sin embargo, toda la roca en general es una arenisca con, con componente principalmente carbonatado. Y de ahí el nombre, calcarenita, ¿no? Entonces, ¿en dónde tenemos plays de este tipo, calcareníticos? En la parte del Eoceno, en cuencas del sureste, en la parte más, ya en la parte terciaria tenemos allí algunos canales que se han visto mediante los registros geofísicos de Po. Aquí me faltó ponerles unas imágenes representativas de cómo se ven estos canales. Eh, entonces, esos canales no se distribuyen en toda un área geográfica, sino son canales muy, muy puntuales. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se ven la parte sísmica asociada a sistemas de canales, ¿no? Entonces, los canales calcareníticos son muy puntuales y tiene mayor complejidad en cuanto a la presencia de la roca almacén. Si se están buscando canales en el área de estudio, de proyecto petrolero, pues es bastante complicado encontrar dichos canales. Salvo que se tenga alguna información sísmica de tipo tridimensional y se pueda hacer una extracción de cripto que nos denote la presencia de esos canales. Claro, calibrado con datos de pozos, en este caso registros geofísicos de pozo. Bien, entonces aquí tenemos también otro tipo de muestras, es lo que veíamos en las láminas anteriores, asociadas a cierta arquitectura de las curvas de registros. Aquí tenemos un mosaico de muestras de brecha, son muestras de mano, generalmente les llaman así, y una pequeña escala para una muestra. Entonces, aquí podemos ver cómo están codadas estas muestras. Vemos brechas de diferentes tamaños. Prácticamente estaríamos asociando casi una brecha
en la totalidad de las muestras estaríamos viendo la parte más basal de una secuencia de brechosa, ¿no? Entonces, sin embargo, estas muestras se ven bastante compactas. Así a grosso modo, habría que revisar lo que son las muestras en petrografía y, y ya ver con claridad si de poros o han estado muy compactas. Pero bueno, entonces lo que les quiero mostrar aquí son muestras de mano, muestras obtenidas de algún afloramiento o muestras que se han encontrado en algunas corrientes fluviales y que han sido redondeadas por las mismas corrientes, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos aquí en cuanto a las brechas, muestras de mano. Y recordemos que las unidades estratigráficas de mayor interés económico en nuestro país están asociadas a todo lo que es el complejo Cantarell. También la parte de Kuma-Lossap, ahí en la parte más superior, Cretácico superior en específico, ahí es donde tenemos todo lo que es la secuencia brechosa del Cretácico superior asociada al evento del impacto del meteorito de Chicxulub. Entonces, eso es lo que tendríamos como unidades estratigráficas de interés económico, ¿no? Campo, o más bien complejo Cantarell y Kuma-Lossap, que son los campos que desarrollaron mayor producción en nuestro país en cuanto a estas unidades estratigráficas de la brecha. Ahora, ¿cómo se verían algunas respuestas de roca almacén en cuanto a la información sísmica? En la parte superior de la imagen, en la parte superior de la imagen vemos lo que es en sí la sección, la sección sísmica y en la parte inferior ya su correspondiente interpretación, haciendo un match o un enlace entre ambos tipos de información. Lo que es en sí la información sísmica como tal, ya interpretada. Esta interpretación la tenemos en tiempo y ya lo que es en sí la interpretación en profundidad, ya en la parte inferior eh, con con los diferentes colores y ashurados conformando las diferentes facies, ¿no? Entonces, esta, esta zona que tenemos aquí en rojo es lo que, aunque aquí nos denota un crecimiento arrecifal, una estructura de tipo arrecifal, eh, en cuanto al desarrollo de todo lo que es los bancos solíticos, es un desarrollo muy parecido a estos montículos, ¿no? Entonces, los desarrollos de bancos solíticos son casi idénticos al desarrollo de estos montículos y hay una teoría o más bien una explicación del por qué se desarrollaron precisamente en el Jurásico Superior Quimeridiano. Recordemos que, por ejemplo, en esos tiempos se estaba conformando o estaba naciendo lo que era el Protogolfo de México. Apenas era un embrión de ese golfo, les llaman en ocasiones protogolfo, y teníamos allí lo que era el basamento inicial, estaba desarrollando una serie de fallas y bloques ligeramente rotados, ¿no? Desarrollaba fallas de tipo normal, eran fallas asociadas a eventos distensivos. Entonces, había una serie de fallas con ángulos de inclinación muy fuertes, casi eran ángulos de 70 grados, 60 grados, eran ángulos bastante fuertes.
y recordemos que ángulos muy, muy fuertes son los ángulos de 90 grados, entonces estos eran ángulos, de acuerdo a lo que dice la teoría, eran ángulos de 70 o 60 grados y se estaban desarrollando bloques rotados. Entonces, en la parte más alta de esos pequeños bloques es donde se aprovechó el desarrollo de estos, o bien parches arrecifales, o bien desarrollo de esos bancos olíticos, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la teoría. Y aquí tendríamos una imagen eh, asociada a un tipo de roca almacén. Cabe mencionar que también no todas en cuanto a la información sísmica, no todos los tipos de roca almacén tienen como asociado un patrón en específico, ¿no? En este caso sí podemos ver un patrón asociado, por ejemplo, a la parte de un posible Jurásico superior quimericiano, pero no así para, por ejemplo, para la brecha, ¿no? Eh, Estuvimos trabajando ahí en el Instituto Mexicano del Petróleo unos proyectos sobre la brecha del Cretácico superior y realmente era un problema para el intérprete sísmico, era un problema establecer el patrón asociado a lo que era en este caso el abanico submarino, que es donde se depositan esas brechas. Entonces, para él era un problema porque no podía establecer una forma geométrica de ese abanico, ¿no? Entonces, aquí sí podemos ver mediante la información sísmica un crecimiento monticular en la sísmica y podríamos pensar si esta información sísmica se calibra o se complementa con registros geofísicos, pues se puede pensar más o menos en el tipo en el tipo de roca almacén asociado, ¿no? Pero les comento en Cretácico superior, en especial abanicos submarinos conformados por brechas, realmente es un problema. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar con esta sección. Aquí también vemos otros, otros ejemplos de lo que es la información sísmica. Y aquí también, aquí sí se ha introducido lo que es el registro geofísico y podemos ver dos pozos asociados y vemos la arquitectura que desarrollan ambos pozos en cuanto a las curvas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la información sísmica y le montamos los registros mediante esos puentes que se llaman em, tablas TZ, tiempo, profundidad, pues podemos establecer una correspondencia entre la información sísmica y la información de los registros. Y si tenemos toda la descripción de las muestras de canal fueron las que vimos en la parte de la información en la presentación anterior. Si le montamos toda esa descripción de muestras de canal, entonces podríamos establecer este comportamiento sísmico asociado a un tipo de roca, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ya se puede establecer una correspondencia y se puede hacer la delimitación del tipo de roca almacén mediante algún atributo sísmico. Entonces, en las secciones de abajo vemos ya la parte correspondiente a lo que es ya la extracción de algún atributo asociado con alguna condición ya de tipo petrofísico. Aquí en esta otra imagen podemos observar también dos vistas principalmente. Bueno, aquí en estas imágenes quiero comentarles algo que olvidé. Eh, este tipo de acciones y este tipo de interpretación corresponden a roca almacén de tipo carbonato.
llámense arrecifales o llámense monticulares en cuanto al desarrollo de bancos olíticos, ¿no? Entonces esto es algo predominantemente carbonatado. Y en la siguiente lámina, mediante la extracción de algún atributo, se muestran dos vistas, en la parte superior las vistas en plana y en la parte inferior, todo que eso a las vistas en corte, en corte axial. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en la lámina de la izquierda superior, podemos ver cómo se insinúan los canales. Claro, siempre y cuando se tenga una información sísmica de mucha calidad, ¿no? Entonces aquí vemos la insinuación de los canales mediante lo que es la información sísmica y su representación gráfica mediante el juego de colores, ¿no? Una vez que se grafica todo el cubo sísmico. Entonces, y en la parte derecha ya vemos lo que es la interpretación de estos sistemas de canales soldados. Son canales de piso marino. Este, son muy sinuosos. Esta parte de la sinuosidad quiere decir que la inclinación del piso marino es muy, muy poca. En zonas donde tenemos canales bastante rectos, quiere decir que las podemos asociarlo con inclinaciones más fuertes, ¿no? De tal manera que la corriente es más rápida y entonces nos desarrolla canales muy rectos. Pero aquí podríamos pensar que el desarrollo de estos canales están asociados a zonas con una pendiente muy baja. Y eso nos crea, nos crea áreas con mayor potencial de existencia de secuencias arenoarcillosas. En este caso, el tipo de ambiente de depósito pues son canales submarinos asociados a lóbulos submarinos y a corrientes de turbidez. Esto de sedimentos están asociados precisamente a este tipo de eventos, corrientes de turbidez submarinas. Recordemos que esas corrientes bajan por todo lo que es el talud de la plataforma continental. Entonces por ahí van bajando esas corrientes y nos van trayendo todo el sedimento que viene del continente y en ocasiones, si el ancho de la plataforma continental es muy angosto, prácticamente tenemos introducción de sedimento continental a largas distancias de lo que es la costa hacia mar abierto. Entonces, eh, porque la plataforma continental es muy angosta. Entonces, aquí tenemos la soldadura de una serie de canales y, y esto da cierta ventaja para la parte de la exploración petrolera porque nos crea canales muy sinuosos y las áreas de influencia de esos depósitos es un área mucho amplia que en zonas con mayores pendientes. Y en la parte inferior, en las secciones que están con letras A, B y C, allí tendríamos la representación o la imagen de manera axial, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se ven esos canales soldados. Son canales que se van moviendo lateralmente, pero sin embargo no dejan de estar conectados, ¿no? Entonces, aquí para el tema de control estratigráfico, pues se establecen paquetes grandes de canales y generalmente se hace
su correspondencia cronoestratigráfica mediante eventos con rocas así como tipo o generadoras, ¿no? Porque son rocas que se desarrollan en amplias secciones geográficas. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí, a diferencia de lo que veíamos anteriormente en las secciones asociadas a las facies carbonatadas. Aquí vemos ya facies netamente terrígenas mediante la presencia de canales submarinos asociados a, a corrientes de turbidez. Este tipo de, este tipo de facies sedimentarias las vemos con mucha frecuencia en lo que es actualmente el cinturón plegado perdido y también lo que es la parte del Golfo de México profundo, la provincia del Golfo de México profundo. Entonces, este tipo de facies o roca almacén está bastante asociado a lo que es todo lo que es el desarrollo de yacimientos ya en aguas profundas, ¿no? Entonces, esto es lo que veríamos en, en cuanto a ejemplos sobre facies profundas de arenoarcillosas. Aquí hay algunos, estas tablas las he pasado un poquito por alto, es un ejercicio opcional que pueden ustedes hacer sobre, sobre sobre la diferente información que hemos estado revisando, ¿no? Por ejemplo, aquí en la tabla se ve, por ejemplo, el nombre de la tabla. Allí dice roca generadora y viene, por ejemplo, la definición. Ustedes, con base en lo que hemos estado revisando, ustedes pueden hacer su definición. Y también en base a lo que hemos estado revisando ahorita en la presentación y ya se va a acabar la sesión. Voy a terminar esta sesión y voy a generar otra. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ok, entonces voy a terminar esta presentación. Profe. Genero otra y ahorita les mando la liga y nos volvemos a conectar. Ya nada más vamos a ver lo de las rocas sello y entonces este material se los voy a transmitir en un momento para que lo vayan revisando y lo vamos también a implementar en el examen de aquí a 8 días. Entonces ahorita nos conectamos.